¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a todos. A ver, si yo les digo un sol para los niños, seguramente saben de qué se trata. Las campañas de UNICEF, esas campañas que tienen una respuesta tan positiva por parte de la ciudadanía. ¿Qué pasa después? Parte de esos recursos se utilizan en acciones concretas a lo largo y a lo ancho del país, en investigaciones. Queremos conocer todo esto y también cuál es la relación de la UNICEF con las políticas públicas del Gobierno Nacional. Con estas preguntas, al encuentro de nuestra invitada. El tiempo está a favor de los pequeños, de los desnudos, de los olvidados. Bueno, estamos aquí en UNICEF con la directora de Educación, Elena Duro. Sabemos que aquí en UNICEF una de las prioridades, quizás la preocupación fundamental, está puesta en la primera infancia. Pero cuando hablamos de primera infancia, ¿a qué nos referimos? ¿Qué abarca? ¿Qué tal, Elena? ¿Qué tal, Mirta? Un gusto estar en esta conversación contigo y hablando de la primera infancia. Así Bueno, es. hay muchos debates a nivel global cuántos son los años que abarca la primera infancia. Hay quienes sostienen, por una cuestión de desarrollo del cerebro, que estaría entre los 0 y los 8 años, todos los aportes de la neurociencia. Hay también quienes sostienen no, los de 0 a 3, los 3 primeros años de vida son donde se dan todas las oportunidades del desarrollo del cerebro, la máxima potencialidad, es ahí donde más hay que invertir, más hay que atender a la infancia, porque de eso depende el resto de su desarrollo pleno. Y hoy en día, digamos que la primera infancia sin duda alguna abarca de 0 a 8 años, que se divide a los efectos pragmáticos de las políticas públicas entre 0 y 3 años, que serían los programas más familiares, más destinados a las familias y a la atención de la primera infancia. A darle protagonismo. A la darle familia. protagonismo a la Claro. familia, también todo aquello que está destinado a la política de salud y el primer año de vida, el nacimiento, la gestación, el nacimiento y el primer año de vida. Y luego es el sistema educativo el que, digamos, toma la posta a partir fuertemente y por ley de los 4 y 5 años, donde ya tenemos los jardines de infantes, ¿no? Entonces, 0 a 3 años es esta división que hacemos, insisto, de manera pragmática y a los efectos de la planificación estratégica de cooperar con políticas, es porque evidentemente hay un cambio sustantivo entre lo que es la infancia no escolarizada y lo que es la infancia escolarizada. Bueno, no todos piensan, no todos se refieren de la misma manera cuando toman en cuenta la primera infancia. Hay quienes hablan de atención temprana, hay quienes hablan de educación temprana y hay quienes hablan de estimulación temprana. ¿Cuál es en este sentido la posición de UNICEF? Bueno, sin duda alguna para UNICEF a nivel global, el desarrollo infantil requiere de una atención integral y con enfoque de derechos. Es decir, un niño, ni bien nace, tiene el derecho a una serie de cuidados y atenciones que son básicamente aquellas dirigidas a lo afectivo, a lo cognitivo, obviamente a la dimensión de la salud, al aspecto educativo, pero donde el entorno familiar ocupa hoy un lugar muy importante. Lo que vos decís, Mirta, es cierto, porque estas distinciones, más allá de los conceptos que se utilizan, es porque en realidad en la letra de la ley, Argentina tiene leyes muy progresistas destinadas a la infancia en general, la Ley de Educación Nacional, la Ley de Protección Integral de la Infancia y de la Adolescencia. La Ley de Educación Sexual. Exactamente, la Ley de Educación Sexual Integral. En muchas de ellas fuimos consejos asesores con el Estado para debatir estas leyes que creo que son un enorme progreso para el país. Sin embargo, hay en las letras de las leyes mismas algunas superposiciones de ámbitos. Es decir, bueno, ¿cuánto le compete a desarrollo social, cuánto a educación, cuánto a salud? Y creo que todos los funcionarios dedicados a la infancia hoy tienen muy claro que la primera infancia es una cuestión de todos, que no es una cuestión dividida o sectorial,
que la primera infancia requiere de los ministerios de salud, de los ministerios de desarrollo social, de los ministerios de educación, de la Secretaría de Derechos Humanos para lo que es el derecho a la identidad, es decir... Por eso hoy se articula todo esto. Por eso estamos trabajando en forma muy articulada con todos los ministerios para hacer más efectivo y eficientes la gran inversión que hace el país en la atención de la primera infancia. Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo ensayar en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale si hay un niño en la calle. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de actuar realmente con todas estas acciones a la primera infancia? Y contanos también cuáles son los riesgos de no hacerlo. La primera infancia, ¿por qué decimos que los 3 primeros años de vida son muy importantes? Lo que no quiere decir que en todos los casos sean determinantes. Son muy importantes porque el desarrollo del cerebro en esos primeros años alcanza una actividad donde los niños y las niñas tienen un potencial enorme para aprender, para explorar, para conocer, sin riesgos, para recibir afecto, para recibir estímulos visuales, estímulos cognitivos, estímulos auditivos, estímulos táctiles, pero fundamentalmente recibir cuidado y amor, y el lenguaje. Claro. Y el lenguaje, ¿no? Entonces, por eso decimos que aquellas políticas destinadas a fortalecer el vínculo familiar y a capacitar a las madres y a los papás, fundamentalmente de las zonas más vulnerables, o aquellas mamás o papás que no están alfabetizados o que no han terminado su escolaridad primaria o secundaria y a veces carecen de información sustantiva básica para mantener estos cuidados que requiere un niño. Bueno, creo que esos son puntos muy importantes, sin dejar de pensar que también todas las políticas de los ministerios de salud, por ejemplo, las maternidades centradas y seguras, centradas en la familia y seguras, todos los requisitos que tiene que tener una maternidad para atender en condiciones a una mamá y el nacimiento de su hijo, que son pautas que UNICEF junto con los gobiernos está instalando en más de 130 hospitales del país. Digamos que el conjunto de estas acciones intersectoriales son los que podrían dar elementos favorables. ¿Cuál sería la desventaja de no atender a la primera infancia? En primer lugar, Mirta, me gustaría decirte que hay una situación grande de inequidad en la primera infancia, porque cuando uno compara cuántos son los chicos pobres que hay menores de 4 años en el país, y tenemos brechas muy grandes entre los niños del NI y del NOA, por ejemplo, donde ahí la pobreza en menores de 4 años alcanza el 20%, mientras que acá en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, es del 2,1%. Entonces, estas brechas de inequidad, lo mismo sucede con la escolarización de los niños. ¿Quiénes son los que asisten a centros de cuidado o jardines maternales entre los 0 y 3 años? Hay una gran brecha de atención según cuáles sean los ingresos de estas familias. Entonces, el no intervenir sobre una primera infancia que está en situación de vulnerabilidad por pobreza es quitarle la posibilidad y el derecho a un niño de poder tener un desarrollo pleno, con cuidado y con todos estos elementos del lenguaje del afecto, de la exploración cuidadosa, de la salud que requiere, de la alimentación, de la nutrición, del desarrollo cognitivo, de la estimulación, que bueno, que si no lo tenemos puede tener problemas. Estos problemas en general los visualizamos cuando el niño se escolariza y empiezan, ahí saltan. Cuando el niño se escolariza
y empieza a formar parte con su grupo de pares de las primeras experiencias de enseñanza y aprendizaje, y donde vemos a veces déficit, que decimos corrientemente los docentes, están los déficits del desarrollo. Lo que tenemos que tener mucha conciencia es que estos no necesariamente son déficits del desarrollo, sino que simplemente son algunos retrasos que tienen algunos niños que con buenas instancias y situaciones de aprendizaje pueden salir adelante, cuando el problema no es un problema ya de una discapacidad, por llamarlo, por definirlo, y todo lo que la discapacidad engloba. Pero también una atención en tiempo, en la primera infancia, previene, sin duda alguna, algunas de las múltiples discapacidades que hoy podemos ver en la infancia y en el país, ¿no es cierto? Cárgale con nuestros dioses y nuestro idioma, con nuestros rencores y nuestro porvenir.